Buenas tardes, me llamo Hanan. Hoy voy a leer un artículo del país. ¿Está el artículo? La muestra imposible de venir solo servirá en los móviles. El Museo Mauritius y Google diseñan una aplicación que permite recorrer los pasillos de una muestra digital donde cuelgan las 36 obras del genio holandés. Las salas están llenas de cuadros, pero vacías. En las paredes cuelgan todas las obras de Johannes Vermeer juntas, por primera vez en la historia. Sin embargo, ningún visitante ha acudido al tamaño acontecimiento. De ahí que uno disfrute de un pasillo solitario por la muestra, con la única compañía de las creaciones del maestro holandés. Tampoco parece haber vigilantes. La ocasión perfecta para acercarse a una distancia milimétrica y estudiar cada pincelada de la joven de la perla o la misión de música. Sus organizadores la llaman la expresión imposible. Han logrado reunir 36 obras esparcidas por 7 países y 108. Hasta han rescatado el concierto robado en 1990 y en paradero escondido desde entonces. Cuelga junto con las otras joyas. El exceso, además, es gratuito, aunque se exige un repuesto, un móvil inteligente de última generación, porque la exposición solo existe dentro del teléfono. Milagros de la tecnológica en concepto de la realidad aumentada. Esta Pocket Gallery, galería de bolsillo, y así pueda visitar desde todo el mundo. En el marco del proyecto Conocer a Vermeer, lanzado este lunes por Google Arts and Culture, la rama cultural de la compañía y el Museo Mauritius de La Haya. Primero, el usuario proyecta en su pantalla el edificio digital donde se exponen las 36 obras. Basta un clic y se entra en una de las 7 salas. A partir de ahí,
Es posible moverse por los pasillos tocando con el dedo un punto en el espacio, u optar por una opción más realista, caminar literalmente, lo cual se refleja en un avance en el mundo virtual. La prueba dejará por cubierto a más de uno ante un presente tan futurista, aunque también pueda generar especismo y preocupación. ¿Para qué visitar los vermes originales si están expuestos para siempre en el móvil? Las muestras digitales quieren bautizar las reales. Es un punto de inflexión. Tecnología, arte, narrativa, realidad virtual y aumentada se han juntado en una misma creación. Presume Lauren Gavauru, responsable del laboratorio de Google Arts and Culture, ubicado en París, y a donde la campaña invitó a un grupo de periodistas a descubrir su última ocurrencia. Y una de las que más les enrojece insistir. A su lado, Emily Gordenker, directora del Mauricio, también sonríe el fin y el cabo. Suya es la idea original. Se parece bastante a lo que imagen reconocer Gordenker. En una misma expresión, el parado llegó a juntar hasta 9 vermil en una misma expresión. Pero hace un año la directora del Mauricio el platillo ha habido mucho más reunirlos todos. Gordenker sabía que en el mundo físico, entre obras frágiles, centrales para sus respectivas colecciones y una disparidad, no habría manera. Pero ¿por qué no enseñarlo digitalmente? Así que expertos de Google y del nuestro se adentraron juntos en territorio desconocido. ¿Por qué? ¿Cómo ha de ser una galería virtual? Estudiamos cómo reflejar los distintos tamaños de las obras. Pensamos si debería haber bancos. Barajamos opciones raras como un rascacielos. Sir Andy Johnson, responsable técnico de la creación, que tan solo precisó 3 meses. Finalmente, diseñaron
disegnaron un espacio específico, casi idéntico a una galería real, para que el usuario se sintiera en un lugar familiar. Lo importante, el centro de la experiencia, siguen siendo los cuadros a Carla Goldinger. This article talks about Muestra Imposible, the impossible show of Vermeer. And this show will be only on mobile phones. The rooms are full of pictures, but they are empty. On the wall there is a work of Jules Vermeer together for the first time in the history. The visitor who has attended the event says there is no visitor, and hence people or one can enjoy a solitary walk through the exhibition with the only company of the creation of Dutch master. So it's basically talking about this gallery art and how the perger or the music lesson is there, and the concert which was stolen in 1990 and whereabouts, and since then it hangs around with the other jewels. The access in addition is free because it's on the mobile device, although it does require that state-of-art smartphone because the exhibition only exists inside the phone. And because of the miracle of the technology we live in these days. So in particular, the argument's reality is this pocket gallery, and can already be visited from all over the world, and people see that. But the framework of project means Vermeer. The project name means Vermeer. Launched on Monday by Google Arts and Culture, the culture branch of the company, and the Mauritius Museum and the Hagu. So this project was first screened in digital building where its 36 works are exposed, and by just one click anyone can enter these rooms. It's several rooms, and from there it's possible to move through the corridors by just pointing the fingers and touching each room. And there is an option for art for a more realistic, which is walking literature, and that's reflected in advance. And this test is astonishing for its futuristic present. So although it can be generated and concerned, but then there is a couple of questions here. So would the digital gallery replace the actual gallery or the photo cards gallery? And then the article really talks about its turning point, technology, art, and how this reality came together in the same creation. And they talked about Laurine Gavanou, the head of Google Arts and Culture Laboratory, located in Paris.
and this company invited a group of journalists to come discover later occurrences. And one of the most proud, they insisted that Emily Gordon Kerr, the director of the Mauritius, also smiles. and then after all, it's the original idea. And Golden Kerr was the one who imagined that, and was talking, saying it looked like the same I imagined. And here they talk more about the expert from Google, and they went to a non-surgery together, and how the study and the quotes from them. But then all of the artists, they want to know why Vermeer, and because it was covered and defined by a number of words. And there's still many questions about this, and the followers who will see this painting at this one explain that Golden Kerr was talking about the work. However, the impact remains to be seen, because Google Arts and Culture stress that the website already have 66 million visitor or user, and that seems about 2.5 million on average. So the article goes on, and there is a critique about the article. Thank you for watching my video. Gracias.